Vamos a cambiar de tema. Autoridades entregaron el balance con los resultados consolidados de la Operación Renta 2017. Para conocer los detalles, estamos ya con Hernán Frigolet, tesorero general de la República. Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, encantado de estar acá y bueno, lo que pueda aclarar, trataré de hacerlo. A ver, y vamos con esto porque primero quiero ver un poco la génesis de lo que es la Operación Renta. Muchas veces nos quedamos con el balance, con la recaudación, vamos a estar hablando sobre eso también, lo que es aspectos bien claves de la Operación Renta, pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la declaración de impuestos, la recaudación, ese dinero dónde va? En pocas palabras, para también darle la importancia que tiene este proceso. A ver, si uno analiza lo que es la Operación Renta del 2017, es el momento en el cual la Administración Tributaria le pone fin a todo el proceso de declaración de impuesto a la renta del año 2016. Y esto empieza por parte de los agentes económicos a ser realidad a partir del mes de enero del 2016, donde van constituyendo todos los PPM respectivos del año, y después ya, una vez que llegamos a abril del 2017, con las declaraciones juradas que entregaron todas las empresas en marzo del 2017, se hace el proceso de la declaración y consolidación de pago del impuesto a la renta por parte de las personas naturales y de las empresas. Y de ahí aparecen empresas que tienen que pagar impuestos adicionales a los que ya provisionaron durante el año 2016, y en otro caso a las personas naturales a las que mayormente les corresponde una devolución por los impuestos pagados en forma provisional durante el año 2016. Claro, esta devolución de impuestos que hemos hablado, que se divide en varias fechas, obviamente, de devolución, siempre en términos de la declaración. Pero quería ir al fondo, toda esta recaudación por el impuesto de primera categoría, el resto de los impuestos, obviamente va a distintas políticas públicas, y es muy importante la labor de recaudación que tiene la tesorería y también el sistema que se va generando con esta Operación Renta, ¿no? Sí, recordemos que todos estos impuestos son ingresos tributarios que se consolidan con otros, como por ejemplo el IVA, que no entra a estos efectos de la Operación Renta, pero obviamente están correlacionados. Si me va bien en el IVA, es muy probable que me vaya bien en el impuesto a la renta. Y efectivamente lo que se hace, todo esto son las principales fuentes que financian el Tesoro Público, y desde el Tesoro Público entonces sacan todos los recursos para financiar a todos los ministerios y a todos los elementos que conforman el gasto público. Claro. Esa es la importancia también del cobro de impuestos, finalmente. Exactamente. Se va destinando a lo que son políticas públicas, pero también a reparticiones públicas que hacen una labor para todos los ciudadanos. El financiamiento de todos los bienes públicos se hace con cargo al Tesoro de la Nación. Y el Tesoro de la Nación se alimenta principalmente de los impuestos que pagamos todos los chilenos en el acto del consumo, en el acto de declarar nuestras rentas, y también en lo que tenga que ver con impuestos de contribuciones y, por supuesto, los impuestos de herencia. Vamos con el balance de la Operación 2017. Hay una recaudación importante, pero que también muestra una cifra que a muchos les generó, no preocupación, pero sí duda, porque hay una baja, leve, pero baja al fin y al cabo, la recaudación del impuesto de primera categoría, y eso de alguna manera no se liga con el alza en la tasa impositiva por la reforma tributaria. Claro, incluso ahí tenemos elementos que van en sentidos opuestos. Mientras la tributación de las grandes mineras subió, poco pero subió, el del resto de las empresas que están en otros rubros bajó levemente. Bueno, ahí hay varias explicaciones. La primera, que se entregó en la conferencia de la mañana, tiene que ver con el ciclo económico, que viene un poquito más débil que el año pasado. También tenemos un componente muy importante que tiene que ver con elementos que impactaron por una vez en el año 2000, en la Operación Renta del 2016, y que esta vez venían con un impacto atenuado. Claro. Y por otro lado, un cambio importante en el tipo de cambio promedio. Claro, cuando usted se refiere al ciclo económico hay que entenderlo como el cobro de los impuestos a las utilidades de las empresas. Es decir, cuando hay un ciclo económico bajo, se entiende que las utilidades pueden ser menores a años anteriores. Se mantiene, hay utilidades, pero pueden ser menos. Exactamente. Aquí lo que tenemos es, por un lado, un efecto positivo que hace que la tasa pasó y subió al 24%. Eso es un elemento positivo. Pero si la base sobre la cual se aplica la tasa disminuye, se resiente un poco la expectativa que uno tenía de recaudar más.
Entonces ahí tenemos dos efectos que se contraponen, lo que pasó por un lado con la tasa y lo que pasa por otro lado con la base sobre la cual se aplica. O sea, enfocándolo, ahí lo interrumpo, perdón, enfocándolo en la situación del ciclo económico, menores utilidades al fin y al cabo, pero menores que otros años, si no hubiera habido una alza en el impuesto de primera categoría, podría haber sido mayor la baja en términos de recaudación empresa. Indudablemente, si la tasa no hubiese subido, la caída en términos de la recaudación habría sido mayor. Y por otro lado, lo que tenemos es un tipo de cambio que durante el año 2015 estuvo en una cotización de mercado mayor que la que tuvimos en el año 2016. Y eso afecta tanto al sector financiero como a todas las empresas que hacen exportaciones. Por lo tanto, cuando se transforma todo eso contablemente a pesos, hay un efecto en el cual la base de recaudación medida en pesos es menor y por lo tanto la recaudación, aunque se haga en dólares, desde el punto de vista de eso valorado al tipo de cambio, va a ser una recaudación que también es menor. Ahora, voy a la gran labor que tiene la Tesorería General de la República, que es justamente la recaudación de estos dineros. ¿Cómo fue el proceso y también cómo se liga con la actualización y más bien modernización que se ha llevado a cabo desde la Operación Renta hace varios años? No solamente el 2017, sino a partir de los años 2010 ha habido una actualización, digitalización muchas veces, donde la información pasa bastante más rápido entre el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería. Sí, ahí tenemos varios cambios importantes. Uno, todo este traspaso de información desde el Servicio de Impuestos Internos, liberando parcial o totalmente las declaraciones, fue bastante más expedito y en términos de volumen tuvimos una mayor cantidad de contribuyentes que quedaron afectos a devolución en primera instancia. ¿Qué significa esto? Que al estratificar su proceso de fiscalización el Servicio de Impuestos Internos, una mayor cantidad de contribuyentes vieron liberadas totalmente sus declaraciones o parcialmente. Y eso se tradujo en que en la operación Renta durante mayo del 2017 devolvimos 400.000 millones más de lo que habíamos devuelto en el mismo mes del año pasado. Este en el primer periodo de devolución de impuestos. En total. Ya. Este año devolvimos casi 2 billones de pesos y el año pasado habíamos devuelto 1.6 billones. Entonces estos 400.000 millones adicionales están derivados por un lado de que hubo mayores declaraciones, pero por otro lado también que el sistema con el cual fiscalizó el Servicio de Impuestos Internos fue más expedito y por lo tanto la comunicación de efectuar los pagos a los contribuyentes en las distintas fechas, el 11, el 18 y el 25 de mayo, con que lo hizo la Tesorería, redundó en esta mayor entrega por 400.000 millones a todos los contribuyentes. Y de nuestra perspectiva pudo ser más rápido. ¿Por qué? Porque este año prácticamente un 94,5% de los contribuyentes pidieron que le hiciéramos la devolución por la vía de la transferencia. Por cuenta bancaria. Por cuenta bancaria. Y tuvimos un número bastante menor de cheques, prácticamente solamente cheques que van orientados a pymes, y la mayor parte de las personas, si no eligieron cuenta corriente, que fue la opción más elegida, les estamos haciendo una transferencia por la vía de un pago por caja, una orden de pago en cualquier sucursal del Banco Estado. Había también algunas dudas con respecto a la evolución de impuestos, lo mencionó la Tesorería, el Servicio de Impuestos Internos en su minuto, con respecto a un tema bien doméstico, en la declaración de impuestos, ingresar mal el dato de la cuenta bancaria. Sí. Eso finalmente ustedes lo dijeron, se iba a devolver el dinero, pero a través de un cheque, ¿no? Así es. Todo lo que no resultó se transfiere inmediatamente por default a una devolución por cheque. Pero este año tuvimos una muy buena recepción, la gente fue bastante más meticulosa en términos de entregarnos su cuenta corriente y el monto que no resultó de las transferencias fue bastante menor que el del año pasado. Usted me da el dato de quienes optaron por cuenta bancaria. También hay otro dato bien interesante, que es quienes hicieron la declaración a través de Internet. Se mantiene la posibilidad de hacerlo en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, pero se ha ido masificando hasta el punto de poder hacer la declaración de impuestos vía un teléfono móvil. Sí, claro. Bueno, el 99,7% se hicieron por canales virtuales. Casi la totalidad. La mayor parte de ellas por Internet y solamente una pequeña parte, unos 60.000 contribuyentes que finalmente lo hicieron a través del teléfono, del smartphone, utilizando esta aplicación de obtener y declarar su declaración por la vía del teléfono. ¿Sí? ¿Cómo ha funcionado eso? Entiendo que era la primera vez, ¿no?, que se usaba la aplicación. Es la primera vez. 170.000 contribuyentes bajaron la aplicación, pero después finalmente materializaron su declaración
para solicitar la devolución alrededor de 65.000 contribuyentes. O sea, uno podría pensar que bajaron la aplicación para ver el estado de su solicitud de declaración de impuestos en este caso. Exactamente. No para terminar el proceso. Claro, porque lo que podían hacer ahí ellos era revisar que efectivamente todos los elementos de la declaración estaban bien. Si detectaban una inconsistencia, no la podían resolver con el aplicativo del teléfono y obligadamente tenían que resolverla por el lado de Internet. Ahora, si estaban de acuerdo con todo lo que estaba ahí, daban el vamos, dan el número de cuenta corriente, claro, y el banco, enter, y ya prácticamente queda hecha al mismo tiempo la declaración y la solicitud de devolución para la tesorería. Bien, Hernán Frigolet, tesorero general de la República, se nos acabó el tiempo, pero muchas dudas, por supuesto, y mucha información que también está en el sitio de la Tesorería y el Servicio de Impuestos Internos con esta operación renta. Así es, y esperamos que los contribuyentes todos los años vayan adquiriendo más destreza y cada vez vayan prefiriendo más los canales virtuales para hacer sus declaraciones porque son más seguros y más rápidos. Perfecto, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hacemos una pausa, no se vaya, ya seguimos con más 24 horas al año.